Los lípidos, por extensión, son llamados grasas. Aunque no todos los lípidos son grasas ni aceites, las grasas forman parte del grupo de los lípidos, que en esencia son sustancias que tienen eh, una característica muy especial, son insolubles en agua. Para decirlo de alguna manera, el agua y el aceite están peleados. No se separan, no pueden estar juntos. Ustedes lo han notado. Por ejemplo, si la mamá ha hecho sopa, en la noche, ustedes cuando se acercan, lo que ha quedado, se dan cuenta que la grasa, el aceite, se ha depositado en la superficie del recipiente, es decir, se ha separado el aceite del agua, ¿no? Es lo que ocurre con la crema de la leche, ¿no? Si ordeñamos y obtenemos leche y lo ponemos en un porongo, dentro de un rato, la grasa, la crema, se separará del suero y tendremos la crema en la parte superior. Es una reacción natural propia de las grasas y el agua, se tienden a separar. Y esto lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos trabajo de procesamiento. En esencia, los lípidos son compuestos constituidos por carbono e hidrógeno que se unen por enlaces covalentes no polares. Los lípidos son muy variados. Tienen pocas características en común. Ya dijimos que son hidrofóbicos, o sea, insolubles al agua, no quieren el agua, y son anfipáticos. Es eso, no antipáticos, son anfipáticos. Quiere decir que son moléculas que poseen dos extremos con características diferentes. La longitud es suficientemente largo como que cada extremo de la cadena manifieste una característica de solubilidad propia. Así como los lípidos no son solubles con el agua, son solubles con disolventes orgánicos. Por ejemplo, éter, cloroformo, benceno, hexano, por ejemplo. Eso nos dará pie a acordar más adelante con respecto al asunto de las grasas y la alimentación, ¿ya? Delgadamente se recordar. Los lípidos cumplen varias funciones dentro del organismo, así como los carbohidratos cumplen una función de reserva. Un gramo de grasa produce más calorías que un gramo de glucosa, 9,4 kilocalorías. Y se utiliza como material de reserva, ¿no? Hay algunos que ya reservan demasiada grasa, ¿no? Entonces lo vemos esto gordito, generalmente se reserva en la zona abdominal, ¿no? Lo que pasa es que no se puede disponer rápidamente de esa grasa. Cumplen una función estructural, forman capas sobre las membranas, recubren órganos a manera de protección también, le dan consistencia a los órganos, llenan el cuerpo, por decirlo de alguna manera, protegen mecánicamente, como el tejido adiposo protege diversos órganos y esto permiten conservar la temperatura también. No sé si ustedes han ido por algún camal o han ido a comprar riñones, por ejemplo, o el corazón. Viene protegido con una capa grasa, ¿no? Porque la grasa ejerce una forma de protección mecánica. La grasa también cumple funciones biocatalizadoras porque hay varias formas de lípidos que facilitan reacciones químicas, como por ejemplo los ácidos biliares, el colesterol, la vitamina D, las hormonas sexuales, las lecitinas, cefalinas, los cerebrósidos, etc. Cumplen muchas funciones determinadas, importantes en cada organismo.
y cumplen también una función transportadora, desde el intestino hasta el lugar donde tenga que actuar, a través de emulsiones de los ácidos biliares, ya que no pueden ser transportadas en soluciones acuosas. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, los lípidos cumplen en los organismos funciones importantes. Para nosotros, como consumidores de alimentos, es importante que encontremos grasas en los alimentos, porque bueno, nos proveen energía, para empezar, porque hacen que los alimentos sean, el término es más palatables, o sea, podamos consumirlos de una manera más agradable. Simplemente voy a poner un ejemplo. ¿Qué carne es más suave, la pierna del pollo o la pechuga del pollo? ¿Qué me dicen? La pierna del pollo, porque tiene mayor composición grasa. Hay partes, cortes de la res, del cerdo, del ave, que son más suaves, más jugosas, más tiernas, si se quiere. Es porque su contenido grasoso es mayor. Entonces, nosotros buscamos, es importante para nosotros consumir alimentos con grasa. La grasa también confiere un sabor agradable, disfrutable en el alimento. Y como ya sabemos, es portadora, es transportadora, ya lo estamos viendo ahí, de elementos importantes como el colesterol, como la vitamina D, como las vitaminas, todas las vitaminas liposolubles, la A, D, E y K. Las grasas entonces cumplen funciones al interior del organismo y como componentes de nuestros alimentos. Las grasas, estamos diciendo y estamos viendo en este esquema, forman parte de un grupo mayor que son los lípidos. Los lípidos tienen como elemento común, ya lo dijimos prácticamente, que son insolubles en el agua. Dentro de los lípidos encontramos las ceras, los trigliceroles, los esteroides y los fosfoglicéridos. Dentro del grupo de los trigliceroles están las grasas y los aceites, que son los elementos de nuestro principal interés para la industria, para el procesamiento. Están también los esteroides y los fosfoglicéridos. Dentro de los esteroides es de repente de los más importantes el colesterol, porque es precursor de los ácidos biliares, la vitamina D, de las hormonas sexuales como estrógenos y andrógenos, pero también tenemos muchas veces precaución con el llamado colesterol malo, que tiende a angostar las venas y arterias del organismo y dificultar la irrigación sanguínea. Entonces, a cierta edad, ciertas personas ya andan complicadas con el colesterol por los problemas vasculares, problemas cardíacos. Entonces, es un elemento que vamos a tomar en cuenta también en la industria. Pero nos vamos a centrar nosotros en estos dos grupos que tenemos aquí, que son grasas y aceites. En términos muy simples, la única diferencia entre grasas y aceites es que las grasas a temperatura ambiente tienen consistencia sólida y los aceites a temperatura ambiente tienen consistencia líquida o fluida. Pero químicamente son sustancias muy similares con las variaciones de cada tipo, nada más. ¿Qué cosas son las grasas y aceites? Son ácidos grácidos que se han unido a una molécula de glicerina y forman los trigliceroles. Los ácidos grasos que constituyen estos triglicéridos son cadenas sólidas, para el caso de las grasas a 20 grados centígrados, y para el caso de los aceites son líquidos a 20 grados centígrados. Estos ácidos grasos que constituyen los triglicéridos, forman parte de los triglicéridos, pueden ser saturados
o insaturados, con una insaturación o con muchas insaturaciones. Esto también da características a la consistencia de la grasa y pueden ejercer también alguna influencia en la salud de los consumidores. Por ejemplo, por eso que la gente está preocupada por el tipo de grasa que consume, el origen de la grasa, las características químicas de la grasa. Los triglicéridos se constituyen con una molécula de glicerol y con 3 ácidos grasos. Pueden ser el mismo ácido graso o distintos ácidos grasos lo que formen el triglicérido. Un ácido graso es entonces una cadena de carbonos formando enlaces de hidrógeno y en su extremo un grupo carboxilo, tal como se muestra en esta imagen. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 átomos de carbono que hace enlaces con el hidrógeno, solamente que en la parte final de la cadena se constituye un grupo hidroxilo, ¿no? Entonces, la fórmula genérica sería esta, CH3, CH2N, lo que marca el número de carbonos y el grupo carboxilo. Son los principales componentes que encontramos en nuestras grasas y aceites. Cuando las grasas son saturadas, es decir, que no tienen dobles enlaces, normalmente tienden a ser grasas pues sólidas, como por ejemplo las mantequillas. Cuando las grasas son insaturadas, como en el caso que estamos mostrando en el ejemplo inferior, donde estos dos carbonos, el carbono 5 y el carbono 6, hacen un doble enlace, eliminan un hidrógeno. En este caso estamos hablando de una grasa insaturada que tiende a que la grasa sea líquida, medio ambiente, como por ejemplo el aceite de cocina. Bueno, habíamos hablado de los fosfolípidos, que cumplen funciones importantes también en el organismo, como lecitina, cefalina, inositol, fosfatidílico. Son parte de las membranas biológicas con una doble capa lipídica que constituye una barrera para el pasaje de moléculas polares y iones para empezar. Habíamos dicho que son anfipáticas, que siendo cadenas largas, los grupos extremos no interfieren entre sí y pueden manifestar sus características particulares. Hay, como ya había dicho, 3 tipos generales de lípidos de membranas: gliceros, fosfolípidos, esfingolípidos y esteroles. Aquí tenemos, según el número de átomos de carbono, el número de dobles enlaces y el punto de fusión, algunos importantes ácidos grasos que se encuentran en los alimentos. El ácido láurico tiene 12 átomos de carbono, no tiene dobles enlaces, es saturado. El palmítico de 16 átomos de carbono sin dobles enlaces. El esteárico, 18 átomos de carbono sin dobles enlaces. El ácido leico, 18 átomos de carbono, pero un doble enlace. El linoleico, 18 átomos de carbono, 2 dobles enlaces. El linolénico, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces. Esta diferencia en el número de átomos de carbono y en el número de dobles enlaces marca la característica de la grasa. Y es característica también de determinados tipos de alimentos. Los triglicéridos, entonces, son moléculas insolubles en agua. Este es el glicerol, 1, 2, 3. En cada átomo de carbono se inserta un ácido graso, como lo que hemos visto anteriormente, y se forma el triglicérido o la grasa. Lo vamos a encontrar en el cuerpo de los animales, en distintas partes de la planta, así como la planta almacena sus carbohidratos
ya sea en la raíz, en el tallo, etcétera. Las plantas también almacenan sus grasas. Algunos, por ejemplo, en los frutos, como las aceitunas, las paltas, otros en las semillas, es normal. También las plantas almacenan sus ácidos grasos y sus lípidos. Y a nosotros nos sirven como material alimenticio. En ese sentido, caracterizamos nuestros alimentos por el tipo o la cantidad de ácidos grasos que posee. Por ejemplo, la manteca contiene ácido láurico, palmítico, oleico y linoleico. La grasa humana almacena ácido palmítico, oleico y linoleico. El aceite de maíz, palmítico, oleico y linoleico. El aceite de oliva, palmítico, oleico y linoleico. Y el aceite de soya, láurico, palmítico, oleico y linoleico. Entonces, cada tipo de grasa tiene una composición particular que puede caracterizarla incluso. A nosotros, en el procesamiento, nos interesa saber cómo vamos a utilizar dos cosas: de dónde vienen las grasas y cómo las vamos a utilizar, porque esto va a abarcar características en la calidad del alimento que estemos procesando, desde su punto de vista organoléptico y desde el punto de vista toxicológico. Entonces vamos a decirlo así. El ser humano obtiene sus grasas a partir de las materias primas oleaginosas. El Perú tiene dificultades para abastecerse de este tipo de insumos. Entonces nosotros somos medio dependientes de las materias primas oleaginosas. El Perú tiene que importar porque no produce suficiente soya o algodón o materiales que nos provean de grasas. Las materias primas oleaginosas se cultivan o se producen especialmente por su aceite o grasa, que usamos nosotros para cocinar. El aceite es extraído por dos métodos. El método de prensado, o sea, aplastar una materia prima de tal manera de que salga la grasa por la fuerte presión, o si no, lavarla con un solvente que la diluya y después eliminar ese solvente, como por ejemplo el hexano. Hay quienes dicen que esta práctica no es saludable. Por eso yo les sugiero leer el libro, para los que estén interesados en el tema, el libro del doctor Sachavarrio, La revolución de las grasas. Esto es lo que está pidiendo que me haga recordar. Y dicho sea de paso, el día feriado estuve por la librería Crisol de Miraflores. Me imagino que debe estar en todos los locales de Crisol. Estaban vendiendo el libro en oferta de $9.90, La revolución de las grasas, de Sachavarrio. Él está molesto por el consumo de los aceites que son extraídos con solventes. Si no, busquen en YouTube a Sachavarrio y él, en alguno de sus videos explicará por qué considera que no es conveniente el consumo de este tipo de aceites, que son prácticamente todos los que compra la mamá en el supermercado. Entonces, los aceites pueden ser extraídos por prensado o pueden ser extraídos con lavado con solventes. Luego el solvente se retira, pero hay quienes dicen que deja trazas suficientemente capaces de generar enfermedades en las personas. Es cuestión de opiniones, pero hay que tenerlas en cuenta todas, ¿ya? Entonces, la mantequilla no, bueno, sí, la mantequilla se hace con la crema de la leche, las margarinas se hacen con los aceites. Nosotros extraemos los aceites vamos a ver, ¿de dónde los extraemos? De la soya, por ejemplo. ¿Quién no ha oído hablar de la soya? La soya es una leguminosa que crece en una vaina
Posee, además de un alto valor de grasas, posee un alto valor de proteínas, así como el tarwi. Es de repente uno de los más importantes proveedores de aceites en el mundo, recursos para obtener aceite. El frijol que le llaman al grano que está en su vaina, el frijol de soya, significa el 43% de la cosecha de las 7 principales semillas oleaginosas del mundo. O sea que el mundo esencialmente consume mucho o la mayor cantidad de su aceite proveniente de la soya. Por algunas razones muy simples, es de bajo costo, se obtiene fácilmente y es versátil, quiere decir que se puede utilizar de muchas maneras. Entonces, uno de los alimentos más importantes energéticos del mundo es la soya. El Perú no es un gran productor de soya, como lo es Argentina, como lo es Colombia, como lo es Uruguay. Entonces, el Perú tiene que importar la soya o los aceites de soya. La producción del Perú, en Perú es baja, pues su cultivo requiere muchas horas de luz. En el Perú nuestras horas de luz son bastante marcadas y más bien cortas. Las 2/3 partes de la producción mundial pertenecen a Estados Unidos y luego el otro productor importante es China, pero también están los países que he mencionado de la región. Es la soya originaria del Lejano Oriente, donde se ha consumido durante milenios, ya sea la soya fermentada o la soya cocida. Con la soya fermentada, los chinos preparan un sazonador que todo el mundo conoce y pide cuando va al chifa, que es el sillao, ¿no es cierto? Correcto. Pero en realidad parece más que nada que lo desarrollaron los japoneses, pero los chinos lo asumieron como propio, ¿no? El sillao entonces es un producto fermentado obtenido de la soya. Pero esencialmente la soya para nosotros es una materia prima oleaginosa, una semilla oleaginosa. Semilla no, una leguminosa oleaginosa. El aceite constituye el 16 del 19% del peso del frijol, el cual se exprime o machaca. Los ácidos grasos de la soya están formados por un 15% de ácidos grasos saturados, palmítico, esteárico, oleico, linoleico y linolénico. Es uno de los mejores aceites por su riqueza en ácidos grasos, pero posee ácido fítico y sustancias tóxicas que deben eliminarse por cocción. ¿Ven? Ya empezaron los problemas. El ácido fítico no es una sustancia tóxica, pero es un antinutriente. Por favor, apunten esa palabra antinutriente. ¿Qué significa el ácido fítico? El ácido fítico tiene la capacidad de capturar los iones de calcio. ¿Ok? Si captura los iones de calcio y tomamos leche, pues esto se está chapando el calcio que tanto nos interesa, los que toman leche porque están interesados en calcio, ¿no es cierto? Pero además esa sal que se forma, el citato de calcio, se puede formar como una piedra o un cálculo, ¿no? Que le va a amargar la vida a la persona durante una buena temporada, ¿no? Entonces, cálculos biliares, cálculos renales. Por eso al ácido fítico se le considera un antinutriente y debe eliminarse. Algunas sustancias tóxicas también pueden venir con la soya, que también tendrán que eliminarse. Perdón. Muchas veces las sustancias tóxicas se inactivan o destruyen por temperaturas altas. Entonces, eso puede encarecer el producto o puede modificar de alguna manera las características de la grasa, como vamos a ver llegando a la parte final de esto. El tarwi sí no suena peruano, ¿no? Chocho o lupino. Es la leguminosa de Sudamérica. Posee, además de grasas, muy buenas proteínas y también aceite, ¿no? Ya dijimos. Tiene un largo periodo vegetativo y hay un problema, pues, contiene alcaloides.
del grupo de la quinioliisoína. Estos alcaloides, para empezar, son tóxicos, por lo menos nos van a dejar, si consumimos estos tóxicos, un malestar, un dolor de cabeza. Pero el problema es que además son amargos, ¿no? Entonces el tarwi necesita un proceso adicional y esto lo encarece. El desamargado del tarwi, ¿no? Eliminar este alcaloide. Pero por lo demás su proteína es muy buena. Entonces esto se consume bastante en el Perú, sobre todo en la sierra del Perú. No sé si ustedes en la casa han visto a la mamá hacer un plato con tarwi o chocho, o comerlo a veces a manera de snacks, pero han tenido que pasar por calor y por el desamargado. La composición del aceite de tarwi es similar al del maní, tiene ácido linoleico y ácido leico. Los alcaloides, que son los que le dan ese sabor amargo que les mencioné, son fácilmente eliminados con los excrementos y la orina, pero amargan pues el producto, ¿no? Y dejan malestar, náuseas o otros malestares. O sea, no es un tóxico que te va a matar, pero un tóxico siempre es un tóxico. Entonces requiere una cocción y el hervido prolongado para eliminar estos alcaloides. Y la cocción y el hervido prolongado cuesta plata, pues, porque es tiempo y es energía que hay que gastar, ¿no? Entonces, eso es lo que dificulta su industrialización. Cuando para el industrial es más fácil traer soya y procesarla rápidamente, ¿no? Más económico también. Otra materia prima oleaginosa de donde extraemos aceites es la semilla de algodón. Es la segunda oleaginosa en importancia después de la soya. Y pensar que antes se le botaba o se le daba a los animales, porque solamente era un subproducto de la industria del algodón. Pero alguien encontró que su aceite era bastante bueno. El algodón se produce en países tropicales y subtropicales. El Perú produce algodón en las regiones soleadas, en Ica o en el norte. Pero también esto le acompaña un pigmento tóxico que es el gosipol. Entonces tiene que eliminarse igualmente y eso hace que se encarezca un poco más su producción. Por eso que la soya sigue ganando en cuanto a ser más rentable en su producción y comercial. El maní o cacahuate. ¿Quién no ha comido maní, no es cierto? Es la leguminosa subterránea originaria de América. La palabra maní significa aceite. Ustedes han escuchado el huerto de Getsemaní, han escuchado, ¿no es cierto? Ya estaba lleno de olivas, de aceitunas, ¿no? Que producen aceite. Pero para los habitantes de la América Central es el cacahuate. Cacahuate también es una derivación del término zacahuatl, ¿no? Que es maya o azteca. Ahí viene en una pequeña vaina con 12 semillas, son rojizas como estamos viendo ahí en la diapositiva. Se consume entero, tostado, cocido, molido, en crudo, hasta como en pasta. Si de repente ustedes han consumido mantequilla de maní, ¿no es cierto? El aceite contiene 52-80% de ácido leico y un 7-22% de ácido linoleico. Aceite de maní o mantequilla de maní. Contiene alta proporción de ácidos grasos no saturados, por lo que se oxida fácilmente. Es un problema la oxidación de las grasas. Porque el oxígeno se mete en las insaturaciones que estábamos mostrando fácilmente. Se utiliza para obtener aceite y mantequilla de maní. La torta prensada se emplea en alimentación animal. Y el aceite es muy susceptible al ataque de hongos tóxicos productores de aflatoxina. Acá me voy a detener, ¿ya?
Vamos a esperar que pase el avión y vamos a explicar. Ustedes saben que nosotros vivimos rodeados de microorganismos, hongos, levaduras, bacterias y virus, ¿no es cierto? Afortunadamente hay un buen grupo de microorganismos que nos ayudan. Hay un buen grupo que son indiferentes con nosotros, conviven con nosotros sin interferir en nuestras vidas. Y hay unos que producen problemas, son fastidiosos, nos enferman y hasta nos pueden matar. Hay unos hongos, por ejemplo, los del género Aspergillus, un grupo de hongos que tienen la capacidad de producir una toxina. Esta toxina, como ustedes la están viendo en la diapositiva, se llama aflatoxina. El problema es que esta aflatoxina es muy mala, es altamente cancerígena y se acumula en el organismo. Esta toxina no se destruye fácilmente por el calor, como otros tipos de toxinas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ella. Y a este Aspergillus le gustan los alimentos con alto contenido de grasa. Por ejemplo, el maní. Entonces, si ustedes van a comprar un maní y la fecha ya está vencida, no lo compren. Algunos alimentos podríamos consumir en su fecha vencida. El caso del maní, no. Y si ven ustedes que tiene algunos restos de hongos, ni se les ocurra limpiarlo y comérselo. Ese hongo es muy malo. En realidad la toxina es la mala. Si, por ejemplo, abren la alacena y encontraron una barra de chocolate de la Navidad pasada, dicen, uy, qué rico, vamos a aprovecharlo, vamos a... Y encuentran que cuando abren el chocolate ya está un poco blancuzco por encima, mejor ese chocolate bótenlo. Porque, bueno, pero si lo voy a poner a hervir en el agua, sí, el hongo se va a morir, el hongo se muere, pero la toxina se queda. Y esa toxina es muy mala, muy cancerígena. Si les gusta comer ese maní confitado que venden en los paraderos, los que suben ahí por Huaycán a vender maní confitado, ¿no es cierto? Que es bien rico, ¿no es cierto? Ese señor de repente va a comprar su materia prima donde el mercado central o donde sea más barata y podría estar con hongo. El confitado mata al hongo, pero no elimina a la toxina. Entonces, si les gusta ese tipo de maní, búsquense un buen maní, confiten el maní en su casa o cómprenlo de una marca que da garantía y en la que se respete la fecha de vencimiento. En términos generales, hay que tenerle bastante respeto a los hongos. No sabemos cuáles de ellos pueden producir sustancias tóxicas como la aflatoxina. Entonces, si vemos un alimento hongueado, de repente decimos, le corto esta parte y ya le saco, sí. Le sacas el hongo, pero de repente la toxina está filtrada por ósmosis tal vez o por difusión a través de todo el alimento. Lo que les quiero decir, mucho cuidado con los hongos. No son cosas de llevarlo a la ligera. Mucho cuidado con la aflatoxina, porque genera una forma de intoxicación crónica, ¿no? Que es acumulativa, ¿no? Pasan 10, 15 años y empiezan a aparecer cuadros de cáncer, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí está, porque has comido aflatoxina. ¿Por qué, Dios mío? Dicen, ¿por qué a mí? Claro, pues, cada paradero no perdona si le compras tu mano. Entonces, el mensaje quedó, ¿no? Cuidado entonces con los hongos en los productos grasos, sobre todo, en los productos grasos. Al Aspergillus le gustan mucho los alimentos grasosos, entonces cuidado con ello, ¿no? Inclusive hasta en los alimentos para animales, para cachorros, eso que se compra, y tienen mucho tiempo, ahí también pueden crecer estos hongos y generarle un cuadro de intoxicación aguda o un cuadro de intoxicación crónica a la mascota también. Vamos a tener entonces cuidado con las grasas, hay que tener cuidado, ¿ya?
Si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen nomás. El coco es otra oleaginosa. El coco, saben ustedes que es un fruto, ¿no es cierto? Crece en Centroamérica, la India, Filipinas, Ceilán, Malasia, en zonas tropicales. En Filipinas se produce la tercera parte de los 1.700 millones de cocos del mundo. Su composición de aminoácidos es mejor que la de otras oleaginosas, pero el rendimiento por área es muy bajo porque se necesita mucho espacio entre cocotero y cocotero, entonces consume mucho terreno. Y además se demora 5 años en producir, ¿no? Es un negocio poco atractivo. Pero su aceite es pobre en ácido linoleico. A nosotros del aceite nos gusta pues el agua y la parte blanca, ¿no? Pero probablemente otras partes que pudieran aprovecharse no. El girasol también ha encontrado un gran mercado últimamente. Ocupa el segundo lugar después de la soya en la producción de aceite vegetal. Ha desplazado al algodón. Produce el aceite más económico, por lo tanto su consumo va en aumento. Anualmente se superan los 9 millones de toneladas. Son los primeros productores Rusia, Europa Oriental, Argentina. Tiene un sabor agradable, suave, no produce trastornos gastrointestinales, ni se le conocen sustancias tóxicas. Por eso es que el girasol está alcanzando un lugar preponderante en el consumo mundial. La palma aceitera dicen que es el aceite de más futuro en el Perú. Contiene una alta proporción de ácido palmítico, muy pocos ácidos poliinsaturados, por lo que su grado de peróxido es bajo. El grado de peróxido es una forma de evaluar la calidad del aceite y la capacidad de deterioro. En la selva peruana se produce la palma aceitera. La colza se cultiva como hortaliza para forraje para animales, para obtener aceites. En la India preparan una salsa que es el curry. Posee elementos tóxicos, es de difícil digestibilidad. No se recomienda mucho el consumo para humanos porque contiene ácido eurícico, aunque se están buscando variedades mejoradas. Es una opción. El aceite de oliva, ¿no? Es muy utilizado en la cocina fina. No es un aceite para fritura, sino que tiene que consumirse en frío. Por supuesto, se extrae de las olivas o de las aceitunas. Se habla mucho de sus cualidades nutricionales. Su ácido graso mayoritario es el ácido leico, monoinsaturado, con un solo doble enlace, no se oxida fácilmente. Posee gran cantidad de vitamina E, que es un buen antioxidante. Es el mejor aceite para los chefs, es el mejor aceite que hay. Para los chefs es indispensable. Sin embargo, no es un aceite recomendado para freír porque se pierde cualidades organolépticas, aunque se altera menos. Ya vamos a ver la alteración de los aceites en las frituras. Pero no todas las grasas que consumimos nosotros son grasas de origen vegetal, ¿no es cierto? Nosotros consumimos algunas grasas de origen animal. Para empezar, la mantequilla que le echamos todos los días al pan se hace con crema de leche, que es la grasa de la leche, ¿no? La mantequilla es una emulsión. Un día nos vamos a dedicar a hablar de las emulsiones también, vamos a hacer una tarea de emulsiones en casa. Consumimos también antes se consumía más, sobre todo la manteca, es decir, la grasa de acumulación de los animales como el cerdo, por ejemplo. Prácticamente no se conocían los aceites tal como lo conocemos nosotros ahora. Cocinero, Friol y no me acuerdo otra marca.
Otra marca ahí. Bueno, entonces, esto se consumía la manteca del cerdo. Ahora se ve que no es tan recomendable para la salud por el asunto de la arteriosclerosis y además ahora se trabajan con variedades, con razas de cerdo que son más productoras de carne que de grasa. Y ahí al costado está, de la mano de esa persona, está el suri. ¿Alguien de ustedes ha comido suri? ¿Hay alguien de la selva en el grupo? Bueno, en la selva comen esta especie de gusano que parasita algunas palmas, ahorita me acuerdo su nombre, y dice que tiene un sabor muy agradable, tiene mucha grasa. El suri, no sé, ustedes lo habrán consumido, nadie me dice nada, supongo que no. En la selva se consume. Acá hay una relación de ácidos grasos con sus características de saturación, para que tengan en cuenta. Las semillas oleaginosas contienen entre 15 y 35% de ácidos grasos, la harina de animales 5 a 10%, como por ejemplo la harina de pescado, ¿no? Las tortas oleaginosas, como por ejemplo la del algodón, 1 a 3%, cereales 1 a 5%, los forrajes hasta 3%. Bueno, ya vimos que otros lípidos son los esteroles, los terpenos, vitaminas, pigmentos que cumplen funciones en el organismo. Pero donde vamos a ver, bueno, el caso del colesterol es digno de tener en cuenta, ¿no? Forma parte de la bilis, es precursor de los ácidos biliares, de la vitamina D, de las hormonas sexuales, andrógenos, estrógenos, puede estar libre esterificado con ácidos grasos saturados, como lípido que no es soluble en agua, puede precipitar en la vesícula por altas concentraciones de bilis, esos renegones, se puede depositar junto con fosfolípidos y triacilglicaroles en las paredes de las arterias. Ese es el colesterol malo, ¿no? Se combina con los lípidos, con el calcio y forma masas sólidas duras. Entonces genera la arteriosclerosis. Llega un momento... el colesterol, vamos a decir una cosa, el colesterol solamente se encuentra presente en grasas animales. Los productos vegetales no contienen colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, tienes problemas con colesterol, elimina las grasas vegetales. Toma leche desgrasada. No comas mantequilla. Puras grasas vegetales nada más y tu colesterol es alto. Haz mucho ejercicio, porque el ejercicio tiende a eliminar el colesterol. Come manzana. También ocurre lo mismo. No hay colesterol en alimentos de origen vegetal. Porque una vez vi una publicidad hace muchos años de una empresa que vendía arroz. Arroz no sé cuántito decía, no me acuerdo la marca, decía. Y abajo ponían, no contiene colesterol. ¿Qué colesterol va a contener? Pues si es vegetal. Ningún alimento vegetal contiene colesterol. Pero aprovechaban así a la gente, la sorprendían. Ah, qué buen arroz sin colesterol. Ningún arroz tiene colesterol. Colesterol se encuentra en la yema del huevo. Claro, tampoco puede comer huevo el que está alto de colesterol, ¿no? Bueno, ustedes son muchachos, tal vez todavía no tienen problemas de colesterol. Si hacen ejercicios, menos todavía. Pero hay unos que comen huevo frito todo el día, ¿no? Pues llega un momento en que ya no es posible hacerlo así. La mantequilla, la carne magra, contiene colesterol. La carne grasa, con mayor razón, contiene colesterol. Miligramos por 100 gramos.
Los terpenos son compuestos de la molécula básica isopreno. Se encuentran en la forma SINS, que es la distribución espacial, pero en los carotenoides y en las vitaminas están en la forma trans. ¿No? A veces nos tenemos que cuidar de este tipo de grasas, porque esto se habla que también pueden ser tóxicas. Los carotenoides son sustancias lipídicas que comunican color, son pigmentos. Por ejemplo, el amarillo, anaranjado, el amarillo del ají, de la papaya, esos son carotenoides. Son precursores de la vitamina A. Lo mismo ocurre con el licopeno del tomate, es precursor de la vitamina A. Entonces sí pueden cumplir funciones importantes, beneficiosas para el organismo. Son sustancias lipídicas que están en la fase de grasas. Los tocoferoles o vitamina E también son sustancias lipídicas y son antioxidantes. Se extrae y se vende como antioxidantes. En su curso de química, de análisis de alimentos, ustedes podrán trabajar algunos métodos de caracterización o evaluación de grasas. ¿Cuál es su punto de fusión, índice de yodo, índice de panificación? Esto vamos a conversar en un ratito, algunos aspectos importantes de la química de las grasas. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto de lo que estamos hablando de las grasas? Porque va a salir algún tema de conversación de esto. Vean ustedes, las grasas manifiestan 4 reacciones que son típicas y son importantes para conversar. ¿Cuáles son las reacciones típicas de la grasa? Son 4. Hidrogenación, oxidación, saponificación y polimerización. Eso hay que saberlo así ya. Hidrogenación, oxidación, saponificación y polimerización. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué son importantes estas reacciones de la grasa. Bueno, ustedes saben que, empecemos con la oxidación. El oxígeno todo lo oxida, ¿no es cierto? En la oxidación, las grasas son oxidables, sobre todo aquellas que tienen enlaces insaturados, se destruyen vitaminas liposolubles. Se degradan los ácidos insaturados, poliinsaturados, como estamos viendo. Reducen la capacidad nutritiva del alimento. Además, que ocasiona toxicidad. Ocasiona productos volátiles peróxidos, que además confieren un sabor desagradable a la grasa. Entonces, ese es cuando el momento que decimos, esta grasa, esta mantequilla está rancia. Antes no era bastante común, pero había ocasiones que uno compraba una mantequilla, hace 50 años, ¿no? Y de pronto decía, está raro el sabor, está feo. Entonces, la mantequilla se había oxidado, se había puesto rancia. Las grasas, por presencia del oxígeno, se ponen rancias, cambian de color. Esa rancidez también es tóxica. Por eso que ahora a las mantequillas se le pone un aditivo, ya sabemos de aditivos, que funcionan como antioxidante. Por ejemplo, la vitamina E, ¿no? Entonces, así la mantequilla no se oxida. Pero además, las mantequillas, por ese motivo, las grasas, las mantequillas, los aceites, tienen que estar resguardados de la luz y del oxígeno. Tienen que estar bien empacados porque la luz ayuda a que se inicie el proceso de oxidación. El proceso de oxidación también favorece el crecimiento de microorganismos que producen, al revés, los microorganismos producen las enzimas que ayudan a que la oxidación se dé más rápidamente todavía. Por eso que las grasas, los aceites, ustedes siempre lo van a encontrar bien empaquetados, bien resguardados del oxígeno. La mantequilla viene en un envase, en un empaque de aluminio, ¿no es cierto?
los aceites vienen en botellas bien selladas con un color ambarino para filtrar la luz. Y debe permanecer siempre cerrada la botella para que no entre el oxígeno. Por eso que también tienen un tiempo de vida que hay que respetar. Porque la rancidez, la oxidación, no solamente hace al alimento desagradable y a la comida que preparen con ese alimento desagradable, sino que además esto tiene cierta toxicidad. Cuidado con la oxidación de las grasas. La hidrogenación. Ustedes habían visto, cuando hemos mostrado las cadenas de los ácidos grasos, hay algunos que son insaturados, es decir, que se establecen dos enlaces de hidrógeno en vez de uno. En ese tipo de grasas, que normalmente son vegetales y son líquidas, la industria tiene la capacidad de romperse en doble enlace y meter un hidrógeno más. Entonces, eso convierte a la grasa líquida en grasa sólida, prácticamente como una manteca. Ese ha sido el principio con el cual se han desarrollado todas las industrias de las margarinas. Las margarinas son aceites vegetales muy insaturados que han sido saturados con hidrógeno en un proceso que se llama hidrogenación, aprovechando esta reacción que es la hidrogenación para convertir esa grasa líquida en una grasa sólida, ¿no? Para convertir ese aceite en una grasa. Y bueno, y luego le han puesto saborizante, colorante, sal, y obtenemos una cosa lo más parecido a la mantequilla. Pero no es una mantequilla, es una margarina. La hidrogenación es un proceso por el cual se utiliza gas hidrógeno para cambiar un aceite vegetal líquido y convertirlo en margarina dura para untar. Este proceso estabiliza el aceite e impide que se estropee a causa de la oxidación. Además le ponen antioxidante, lecitina para que se forme la emulsión con el agua, una serie de sustancias, ¿no? Que lo hacen lo más parecido a una margarina y mucho más barata, ¿no? Entonces, eso es un aceite hidrogenado, la margarina. Pero ojo, investigaciones internacionales advierten los daños que podrían causar en el organismo estas grasas. El hidrógeno, los aceites parcialmente hidrogenados son la base de las grasas artificiales con las que se elaboran algunas comidas procesadas. Porque esto es un producto que contiene muchas grasas trans. Si a mí me dicen algo, yo recomiendo consumir mantequilla antes que margarina. Pero acá hay un factor de costos también. Esto puede ser bastante más cara la mantequilla que la margarina, ¿no? Pero en los últimos 50 años, así como se han desarrollado los antioxidantes para las grasas, se ha desarrollado también la industria de la hidrogenación y nos hemos visto aprovisionados de gran cantidad de marcas de margarinas. Y por lo económico de los aceites también. La saponificación es otra de las reacciones importantes que vamos a tener en cuenta con respecto de las grasas. La saponificación. Saponificar viene del término formarse jabón. O sea, ¿las grasas tienden a formar jabones? Sí, las grasas tienden a formar jabones. Los jabones se forman mediante una reacción denominada saponificación. Consiste en una hidrólisis en medio básico alcalino de las grasas. De este modo se descomponen en sales de potasio o sodio, que es el jabón, y la glicerina, que es lo que daba origen al triglicérido. Los jabones son sales orgánicas que contienen una parte polar capaz de interaccionar y disolverse en el agua. Por eso el jabón arrastra la grasa y con agua lo podemos sacar, ¿no? Al lavarnos las manos. Y otra polar capaz de interaccionar con grasas y compuestos apolares. O sea, con el jabón nos sacamos la grasa
nos jabonamos bien y después por esta bipolaridad podemos enjuagarnos y sacarnos el jabón con la grasa, ¿no? Esa es la función del jabón. Ya después al jabón le echan pues sustancias germicidas, colorantes, esencias, ¿no? Suavizadores. Es toda una industria. Pero en el aspecto de los alimentos, ¿a dónde voy? Que una grasa se puede saponificar. No sé, de repente ustedes han tenido en casa un queso un queso mantecoso, seguramente. Que se han mandado de la sierra y han estado comiendo, y poco a poco se dan cuenta que el queso mantecoso cada vez va siendo una costra cada vez más gruesa, ¿no es cierto? Y al final, los últimos días, la costra es gruesa, gruesa. Si dejamos pasar varios días y probamos esa costra, le vamos a sentir como un cierto sabor a jabón. Y es que efectivamente esa grasa ya está saponificando. Llega a ocurrir esa reacción. No es frecuente, pero llega a ocurrir. Y no es tóxico, pues no es bueno comer jabón, nadie va a comer jabón, ¿no es cierto? En el laboratorio también podría hacerse jabón con grasas de descarte, simplemente sometiéndolo a una hidrólisis con un ácido en un medio básico. Se obtienen unos jabones así toscos, pero son jabones. Ya después se podrá poner en un molde, con una esencia, con un algo. Y tenemos entonces las 4 reacciones básicas son oxidación, hidrogenación, eh, saponificación y esta que tenemos a la vista, la polimerización. Por favor, acá quiero que tengan mucho cuidado. La polimerización de la grasa se vuelve en polímeros, es decir, se alargan las cadenas de los ácidos grasos en moléculas muy grandes. Eso se da cuando se juntan dos condiciones, grasa y alta temperatura. Grasa y alta temperatura fomentan una polimerización. ¿En qué alimentos en la casa coinciden grasa y alta temperatura? En las frituras, ¿no es cierto? En las frituras es donde nosotros estamos propiciando la polimerización de las grasas. Y ojo, estos polímeros que se forman con las grasas son cancerígenos. Son bien cancerígenos. Y entonces, esas personas que les gusta comer mucha fritura, que les encanta la comida de sartén, pues tienen que tener mucho cuidado. Para empezar, mientras más veces se fríe la grasa, más se polimeriza. Se pone más viscosa y va cambiando su color. Entonces, la primera recomendación, de mi modo de ver, sería no consuma tanta fritura. Mejor si no consume fritura. El aceite en las ensaladas, aceites fríos, y si come frituras, cambie permanentemente el aceite. Porque hay unos que le dan vueltas y vueltas y fríen y fríen y fríen y no lo botan nunca. Ya después de un tiempo ya aparece aceite de carro. ¿No? Entonces, a esos que les gusta comer frituras en la calle, sobre todo, donde el negociante, el comerciante, la persona que vende, está ahorrando, ¿no? Entonces trata de sacarle el jugo a su aceite, le da muchas vueltas y fríe y fríe y fríe, con lo mismo está polimerizando la grasa. Si miren, aquí en el Perú, hace algunos años, una empresa de comida rápida con una membresía que se maneja en todo el mundo, fue sancionada aquí en San Miguel, acá cerca de mi casa, por que encontraron que estaban reciclando el aceite y tenían un aceite en malas condiciones y ahí hacían sus hamburguesas y sus papas fritas que nos gusta comprar tanto y comer tanto. Entonces, el mensaje es mucho cuidado con la polimerización de la grasa. A ver qué dice. La polimerización es reacción de una grasa con ella misma para formar moléculas más grandes, pues eso es en presencia de calor. Puede tener lugar en los puntos de insaturación de las cadenas de los ácidos grasos o en la unión del ácido graso y la molécula de glicerol.
O sea, en los aceites vegetales, peor todavía, que son los que usamos para la fritura. La molécula formada puede tener un peso molecular que es de cientos a miles de veces el peso molecular de las moléculas originales. Se forman cadenas larguísimas de ácido graso, por eso se llaman polímeros. Esta reacción puede ocurrir en la fritura, vamos a decir, suele ocurrir en la fritura de los alimentos a temperaturas que van desde los 162 a 190 grados centígrados. ¿No? Cuando nosotros estamos friendo la hamburguesa, estamos sobre los 180 grados centígrados. La polimerización se pone de manifiesto por la presencia de un material gomoso sobre la superficie, especialmente donde el aceite, metal y aire están en contacto produciendo además espuma. Cuando aparece esta, el contenido íntegro de la freidora debe ser eliminado y sustituido por un aceite nuevo. Oiga, pero eso es muy caro. Sí, pues es muy caro, pero más caro es que tengas que tratar de curarte de un cáncer o una enfermedad grave. ¿No? Entonces, esto, hay que quererse y hay que consumir alimentos en buenas condiciones. En conclusión, 4 son las reacciones principales de la grasa que tenemos que tener cuidado, conocimiento y cuidado. La oxigenación para evitar la rancidez, que nos da un aceite de mala calidad, eventualmente tóxico. La hidrogenación, que es utilizada para la conversión de aceites en grasas, por ejemplo, margarinas, y que se les achaca el problema de las grasas trans, que también tiene su toxicidad. La saponificación, que es la reacción que permite a que la grasa se convierta en jabón. Industrialmente, hasta en el campo, los agricultores elaboran sus jabones un poco rústicos. En la industria ya son más elaborados. Pero deberíamos evitar, aunque poco se da en los alimentos, que pueda llegar su grasa a saponificar. Y finalmente, donde tenemos que ser especialmente cuidadosos es en el caso de la polimerización, porque produce una grasa altamente cancerígena. Entonces la recomendación, no coma tantas frituras. Si comes frituras, no coma frituras en la calle, menos de ambulante. Y si vas a comer frituras, asegúrate de que le cambien permanentemente, periódicamente el aceite a la sartén. O con la cantidad mínima de aceite, pues, ¿no? Hay unos que ponen ahí las hamburguesas nadando en aceite, ¿no? Como las papas fritas. Esto, con una cantidad mínima de grasa. Porque las grasas, así como nos dan cosas buenas, nos pueden dar también cosas malas.